andar en novedad de vida. Vamos a pedirles a nuestros hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo en un símbolo de morir al pecado, de morir al mundo, y luego van a emerger de esas aguas del bautismo en un símbolo de tener nueva vida en Cristo Jesús. Ellos van a confirmar la fe que ya han profesado. Vamos a pedirles que ellos manifiesten su testimonio de manera pública y les reiteramos, mis hermanos, que están con su familia. Aquí nadie les está juzgando. Aquí están sus hermanos con los que ustedes se verán en el reino de los cielos. Vamos a pedirle primero a nuestro hermano Rolando Cáceres Campos que pueda pasar acá el micrófono adelante y darnos en conocimiento de su testimonio. ¿Hablo nomás? ¿Usted me dice? ¿Sí? Bueno, yo desde pequeño mi abuelita me llevaba a la iglesia pentecostal. Yo tendría unos 4 años en ese tiempo. Y creo que era muy eufórico, así que el pastor me sacó del culto en algún momento, por levantar mucho las manos y pasar adelante y cosas así. Y mi abuelita siempre nos hablaba de Dios. Yo pienso que ella nos dio conciencia de Dios, pero al pasar los años y crecer, personalmente siento que yo me alejé mucho de Dios. Pero siempre estaba la conciencia de que Dios existía. Y claro, uno como joven de repente lo acomoda a su modo. Entonces, durante ese periodo de alejamiento, yo había creado un Dios a mi manera. Y en ese tiempo mi mamá escuchaba la Radio Armonía y a mí me daba mucha rabia cuando escuchaba la Radio Armonía. Entonces, yo le decía, mamá, ¿por qué escuchas esas cosas? Y yo tenía una concepción de Dios a mi manera. Hasta que en la universidad me invitaron a un retiro. Cuando estaba en la universidad me invitaron a un retiro. Yo no fui de muy buena gana al retiro, la verdad, porque seguía mis posiciones. Pero en el retiro, según me acuerdo, en ese tiempo, hace ya 20 años, algo pasó. Yo no lo puedo describir racionalmente porque fue un cambio muy radical. Antes del retiro y después del retiro hubo un cambio en mí. Y una de las cosas que más me llama la atención fue que necesitaba leer la Biblia constantemente. La Biblia yo no la había mirado ni por si acaso. Así estaba en la casa una Biblia de mi mamá y la empecé a leer, a leer, a leer. Y no tenía congregación en ese tiempo. Así en la universidad yo me conectaba a los computadores y veía un pastor que se llamaba Adrian Rogers, se llama El amor que vale. Entonces yo, claro, hacía mis trabajos de universidad, pero en realidad estaba bastante tiempo conectado a la iglesia de ellos, porque era la única fuente de alimentación que tenía en ese tiempo. Y ahí fui poco a poco, o sea, gracias al Señor, siendo constante, solo, sin iglesia, y leyendo la Biblia. Y ahí conocí, bueno, me quedé solo en la universidad porque antes tenía amigos que, claro, era tomar cerveza y ir a las fiestas de la universidad y harto desorden. Entonces yo llegué con esto y les dije, ustedes tienen que conocer esto. Pero ellos no, claro, no estaban ni ahí, pues, así que me dejaron solo y finalmente quedé solo y andaba solo en la universidad con una Biblia finalmente. Entonces unos amigos bueno, no era mi amigo, pero me vieron. Me dijeron, oye, ¿y tú a qué iglesia vas? No, a ninguna, mira, ven aquí a GBU. Y ahí en GBU empecé a conocer más cristianos y me empezaron a invitar a su iglesia. Y ahí empecé a caminar ya quizás más constante, con más personas. Después me casé con la Yuli, seguimos caminando. Pero, bueno, digo, lamentablemente no hay muchas iglesias bíblicas en este país. Y fue difícil encontrar una congregación, porque como yo leía harto la Biblia, me daba cuenta de ciertas cosas. No es que sabía todo, pero igual me daba cuenta. Entonces, estábamos en algunas iglesias carismáticas y claro, no podíamos seguir avanzando por distintos temas y así fuimos cambiando de iglesia en iglesia hasta que hace 5 años llegamos aquí a IBGS y por primera vez vimos que había fidelidad y había sinceridad, búsqueda del Señor.
y nos desafió a nosotros mismos también. Pues entonces tuvimos que empezar a involucrarnos más, a caminar de forma más firme, y estamos tratando de hacerlo hoy día. Y gracias a los discipulados y al ministerio de los pastores hemos encontrado al Señor más profundamente. Entonces, ese es mi testimonio, ha sido bien largo. Yo hace 20 años que me invitaron a ese retiro y desde ese momento hubo un caminar que gracias al Señor se ha mantenido y ha sido de arrepentimiento en arrepentimiento hasta hoy día. Invitamos a continuación a nuestra hermana Michelle Berti para que pase a dar su testimonio. Hola hermanos, estoy un poquito nerviosa. Bueno, yo crecí en un hogar católico, pero desde muy pequeña yo sentía que algo no estaba bien con esa religión. Aunque creía en Dios, yo llevaba una vida desordenada, alejada de Cristo y en medio de una larga relación tormentosa que me causó mucho sufrimiento, busqué refugio en Dios y empecé a asistir a una iglesia cristiana. Aquello me hacía sentir mejor emocionalmente, pero no comprendía el Evangelio. Mi vida no cambió, solo intentaba aparentar una moralidad que no era real. En ese tiempo me reencontré con un amigo de bachillerato cuyo testimonio me impactó profundamente. Él me habló del verdadero Evangelio, me llevó a una iglesia reformada. Fue como una explosión de entendimiento en mi mente. Intelectualmente comprendí muchas verdades que antes ignoraba, pero tristemente todo quedó en el conocimiento. No había transformación, ni oración, ni lectura de la palabra, ni un arrepentimiento genuino. Poco después me mudé acá a Chile. Ignorando las advertencias de mis pastores, mi vida se volvió aún más desordenada. Durante más de 7 años viví en pecado, inmundicia, y aunque una voz dentro de mí me recordaba constantemente que debía volver a Cristo, no lo hacía. Todo empezó a cambiar cuando me convertí en madre. El Señor usó esa etapa de mi vida para confrontarme. No quería que mis hijos crecieran viéndome hundida en pecado y lejos de Dios. Mi vida estaba vacía, en ruina espiritual, emocional y moral. Fue entonces cuando Cristo me impulsó a buscar de una iglesia y recordé que ya había visitado IBGS durante mi primer embarazo invitada por unos amigos, pero nunca volví. Hasta después de 2 años y medio, tras visitar varias iglesias y orar pidiendo dirección al Señor, regresé a IBGS. Al asistir con frecuencia a los cultos, reuniones y discipulado, el Señor comenzó a obrar verdaderamente en mi corazón. Ya no era un cambio externo o un interés intelectual, sino un arrepentimiento profundo por mi pecado. Sentí el peso de haber despreciado a Cristo por tantos años, de haber amado más al mundo que a Él. Hoy tengo una vida de oración, de lectura de la palabra, de comunión con la iglesia y sobre todo un deseo genuino de obedecer a Cristo. Sigo en proceso, luchando cada día contra mi pecado, pero ahora no estoy sola. Cristo es mi esperanza, mi Salvador y mi Rey. Ya no vivo yo para mí, sino para aquel que dio su vida por mí. A Dios sea toda la gloria. Durante todo este tiempo pude ver cómo Dios no me desamparó. Él usó cada etapa de mi vida, cada caída, cada dolor para formar mi carácter en Él, para llevarme rendida a sus pies y enseñarme a valorar la riqueza de su gracia. Hoy entiendo que debo depender únicamente de Él, confiada en que Él me sostendrá y me hará perseverar hasta el final. Agradezco profundamente estar en medio de ustedes en esta hermosa familia en Cristo. A continuación vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Nicole Soto Jara. Dios les bendiga, hermanitos. Bueno, llegué a la iglesia cuando tenía 3 años de edad. Al pasar los años en mi adolescencia,
creció el deseo de servir, buscar agradar a Dios y poder alcanzar la salvación, ya que me habían enseñado que la salvación se perdía, por lo cual debía hacer obras. Después de haber permanecido en ese lugar por 28 años, me enteré de que a la iglesia a la que asistía era una secta. Fue un golpe duro por todos los años que permanecí ahí, sentí que fueron años perdidos, pero Dios, que es soberano, sabe cómo, cuándo y por qué hace las cosas. A pesar de toda esa situación, estaba en mi corazón el seguir perseverando. Así que con un grupo de hermanos tratamos de hacer iglesia, reuniéndonos en nuestras casas para hacer culto y buscar qué era verdad, qué era mentira de todo lo que nos enseñaron. Estuvimos aproximadamente de esa forma por un año. Tristemente tampoco resultó, pero aún así estaba el deseo de seguir congregándome, seguir perseverando. Fuimos con mi familia a otra iglesia, que es la Unicitaria. Ahí no decidimos salir ya que no creen en la Trinidad. Luego de eso llegamos a una metodista pentecostal, que a pesar de todas las dificultades que se presentaron, el deseo estaba ahí de congregarnos, estaba en mi corazón. Estuvimos con mi familia 6 meses asistiendo a esa iglesia, hasta que llegó un punto en el que le dije a mi esposo que debíamos decidir, o himnos o la doctrina. Mi deseo era poder llegar a una iglesia de sana doctrina. Tristemente, en los últimos 12 meses de asistir a ese lugar, me tocó vivir un proceso muy duro, muy triste, ya que no entendía por qué me estaba pasando eso a mí. Eso hizo que mi corazón se endureciera y ya no estaba el mismo deseo de seguir. Sentía que no valía la pena. En diciembre del año 2022 llegamos a IBGS por medio de nuestro hermano Felipe. No llegué en mi mejor momento emocional y menos espiritual, estaba decepcionada. No quería nada con la iglesia, no quería nada con Dios. Estaba aferrada a mi necedad, a mi enojo, iba solo por ir. Pero mi hija mayor siempre me decía: mamá, ¿por qué ya no vas a la iglesia? ¿Cuándo vas a ir con nosotros a la iglesia? Ahora puedo comprender que eso era la gracia irresistible de Dios. Dios tuvo misericordia de mi vida a pesar de lo equivocada que estaba. No me dejó a mi suerte. Me mostró su amor, su misericordia, me pastoreó, y en esa situación puntual por la que me tocó pasar, Dios usó a nuestro pastor Pablo. Él me ayudó, nos ayudó como familia, nos aconsejó con mucho amor, conforme a la palabra de Dios. Así que aprovecho la oportunidad para agradecer a Pastor Pablo por su tiempo, su paciencia, agradecer a hermana Dani por abrirnos las puertas de su casa. En otra ocasión que también fue de mucho dolor para mí, Dios también me mostró su amor a través de IBGS. Ese momento fue la partida de mi abuelita. Agradezco a cada uno de ustedes por estar ahí ese día de tristeza, por acompañarme, sin conocerme quizás tan en lo profundo, por cada mensaje que recibí en ese momento y por cada muestra de amor de parte de ustedes. Ahora entiendo que las aflicciones son momentos que Dios me permite pasar para forjar su carácter en mí. Gracias a Dios porque Él ha obrado en mi vida y ha cambiado ese corazón duro por uno sensible a su palabra. La gloria siempre sea a Cristo y solo puedo decir Ebenecer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. A continuación, mis hermanos, vamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano Juan Carlos Aravena Abarza. Buenas tardes, hermanos. Ha sido duro llegar a este momento. La primera vez que escuché de Cristo fue a los 14 años, siendo un niño lleno de carencias afectivas y familiares. Sin embargo, el Señor me tenía en sus planes, usando a un amigo muy amado que espero que se vuelva a Cristo, el que insistentemente me invitaba a su iglesia, y fue por cansancio que asistí.
No sé si el Señor me llamó en ese lugar, pero permanecí por más de 20 años. Allí contraje matrimonio y nació Anaís. Los 20 años en ese lugar se terminaron trágicamente, ya que resultó ser una secta, hecho que supimos después de la muerte del pseudopastor. Fue una tremenda desilusión. No obstante, con un grupo de hermanos decidimos perseverar, haciendo culto en nuestras casas, pero por diferencias doctrinales nos dividimos. Yo por mi parte siempre me sentí pentecostal, por lo que como familia decidimos buscar una iglesia de esa denominación. Así llegamos a una iglesia que en su liturgia era muy similar, pero resultó ser otra secta, la de los Solo Jesús. Otra tremenda decepción y pena. Era motivo suficiente para soltar el arado. No obstante, el Señor me sostuvo por medio de su gracia. Posterior a ello, llegamos a una iglesia metodista pentecostal. No puedo negar que el día que entré me encantó y le dije a mi esposa, este será mi iglesia. En ese lugar duramos 6 meses, ya que al no tener la prohibición de escuchar a otros pastores, en mi trabajo busqué videos de predicadores. El primer video que apareció decía Doctrinas que transformaron el mundo, gracia irresistible, Pastor Miguel Núñez. El mensaje traspasó mi corazón y mi mente. Fue mi primer acercamiento con las doctrinas de la gracia. Lo anterior me hizo tener un fuerte conflicto en mi corazón y decidimos salir de la iglesia metodista pentecostal de muy mala manera. Eso fue muy doloroso y frustrante, ya que llegó el momento en que le dije a mi esposa, no vayamos más a una iglesia y dediquémonos a ser buenas personas. Fue un momento muy triste, lo que afectó fuertemente a mi familia, agregando a ello mi pecado. Nunca me había sentido tan solo, cayendo en una depresión profunda, sumado al fallecimiento de mi abuela, pero lo que terminó de derribarme fue la muerte de alguien que me quiso como si fuera su hijo. Ese periodo lo viví en mucha soledad y dolor, sin iglesia. Los amigos con los que conviví por 20 años ya no estaban. Era hora de bajar los brazos, pero el Señor no abandona a los que son suyos. Y retumbaba en mi cabeza, aunque turben mis pasos, hierros, penas o cadenas, seguiré adelante por la gracia del Señor. Fue allí cuando hablé con mi hermano Felipe Luengo y me dio un listado de iglesias que visitaron, pero él llevaba tiempo en IBGS y decidimos darnos una oportunidad. Llegamos en diciembre del 2022 con mucha dificultad, ya que a causa de mi pecado mi esposa no tenía deseo de asistir, por lo que asistía solo con Anaís. Los problemas continuaron y dejamos de asistir. Pasaron los meses y llegó un momento de tal desesperación que decidí pedir ayuda. Así llamé a Pastor Pablo, le expuse mi corazón y nos abrió las puertas de su casa. Con amor nos discipuló y finalmente volvimos el 3 de junio del 2023 de manera definitiva. El Señor me mostró lo terrible que es el pecado y lo grande que es su gracia. Hoy termino esta etapa de la mano de mi amada, deseando servir nuestra iglesia local, agradeciendo a Pastor Pablo por su amor, por su preocupación y paciencia, y en especial a mi hermano Víctor por su amor, amistad y a toda IBGS. Y termino con esta cita bíblica del Salmo 22, 24. Porque Él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Al Señor sea toda la gloria. Amén. A continuación, mis hermanos, vamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano Richard Fuentes Arias. Dios le bendiga, hermano. Estoy un poco nervioso. La verdad no podría dar un punto exacto en mi vida donde el Señor me llamó. Toda mi vida asistí a una iglesia, entre comillas, evangélica, pero mucho de mi niñez fue una rutina el ir a la iglesia donde creí que estaba haciendo las cosas bien, adorando a un Dios que hoy puedo reconocer que no conocía ni un poco. Pero cuando ya fui un poco más grande empecé a entender que realmente era pecador y pude tener conciencia de mi pecado. Y solo noté que algo cambió dentro de mí. Tenía una necesidad de Cristo, la cual me apretaba el corazón cuando me alejaba de Él. Recuerdo muchas ocasiones donde se enfrió mi corazón, pero junto a eso recuerdo el Espíritu Santo obrando en mi corazón y trayéndome con lazos obligantes, lo cual me llevaba a buscarlo y querer conocerlo más cada día. Siempre pensé que no era digno y que por causa de mi pecado perdía la salvación a cada momento.
pero hoy puedo darle la gloria a Dios que sé y reconozco que por medio de su Hijo Jesucristo soy salvo por gracia. Puedo dar testimonio por mi vida que no ha sido ningún mérito mío el hecho de que siga de pie o que pueda ir a la iglesia, ya que muchas veces me he llenado de amargura y me he sentido muy solo. Pero luego de eso puedo ver la poderosa mano de Dios en mi vida. Como muchos saben, vengo de una iglesia que no era iglesia. Y luego que eso fue destruido, yo tendría que haber quedado en el camino, como muchos lo hicieron. Pero nuevamente puedo ver la mano de Dios rescatando mi vida y la de mi familia. Y por eso puedo dar la gloria de Dios, puedo darle la gloria a Dios, porque jamás he dejado de ver su mano fiel con este hombre pecador. Y por eso todo lo que soy, quiero seguir a mi Salvador. Como muchos saben, ha sido un proceso muy difícil para nuestras vidas. Ha sido un proceso para mí muy complicado y para mi esposa. Pero hemos sentido un cálido abrazo de esta iglesia local y por eso estoy muy contento de estar y terminar esta etapa junto a mis hermanos y le doy la gloria al Señor porque realmente puedo confesar y decir que el Señor ha sido misericordioso para con nuestras vidas. A veces uno olvida, pero mientras escribía el texto que acabo de mencionar, me emocionaba por el hecho de recordar siempre la fidelidad de Cristo para con nuestra vida y cómo no querer seguir, como si hacía esta predicación, a este bendito Salvador que solo por ser Él merece la gloria. Amén. A continuación escucharemos el testimonio de nuestra hermana Javiera Ortega Jara. Relativamente, siempre fui a una iglesia, pero mis padres nunca se congregaron en una. Pasaron los años y solo tenía 5 años cuando llegó un día domingo en la mañana a una escuela dominical en una plaza al lado de mi casa, donde me llamó la atención y estaba entre que iba y no iba. Y estuve varios minutos con esa sensación, hasta que fui. Asistí por varios domingos en la mañana y recuerdo que uno de esos días, después que leían una porción de la palabra de Dios, me preguntaron si yo tenía pecado. Pensé y respondí, no sé. Y empiezan a explicar algo tan sencillo y básico como si yo alguna vez había mentido. Me quedé pensando y en un día particular en mi casa orando dije, te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida, y que creía en Él y en toda su palabra, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón, y pidiéndole perdón por mis pecados. Cada vez que entendía más de la palabra de Dios, me sentía aún más pecadora, imperfecta y que no era nada sin Él y que mi vida no tenía sentido. Pero también sabía que quería parecerme a Él, pelear por hacer su voluntad, de ser barro en las manos del alfarero y instrumento escogido útil en sus manos. Y aunque a veces caía y veía su mano poderosa rescatándome del abismo más profundo, a pesar de que el camino muchas veces era difícil, recordaba en mi mente el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan para bien. A pesar de que estuve más de 15 años en una iglesia que después nos dimos cuenta que era una secta, el Señor tuvo misericordia de nuestra vida y me perseveró hasta que llegamos a IBGS, junto con nuestros hermanos luengos. Doy gracias a Dios por haberme traído a IBGS y conocer una iglesia bíblica con sana doctrina. Y le doy gracias al Señor porque aún hoy en día he aprendido mucho más de su palabra y lo que realmente el Señor trataba de decir. Que por su muerte en la cruz y haberse resucitado al tercer día, hoy soy salva por medio de su gracia salvadora. Y que no hay nada que el hombre pueda hacer si no es dado por Dios. Y que todo mérito es de Él y que he sido purificada y santificada por medio de Cristo para vivir una vida apartada y consagrada para la gloria de Dios. Y con mucho gozo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. A continuación escucharemos el testimonio de nuestro hermano Mario Chamaca Hidalgo. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí.
Bueno, mi acercamiento a la iglesia evangélica fue durante el verano del 2013. Fui de vacaciones a Coquimbo y mi familia de ahí asistía a una asamblea de Dios. En ella participé en cultos y en un campamento de verano. Viví hartas cosas en ese verano, pero con lo que me quedé es que Dios es cercano, sana y escucha. Durante años mi vida fue así, congregaba durante el verano en Coquimbo y en el año asistía a una capilla católica en mi ciudad de Iquique. Aunque en ese tiempo ocurrió un cambio en mi vida, fue netamente moral y superficial. Aunque mostraba un carácter correcto, tenía pecados aún arraigados en mi ser que no quería dejar. Luego de estos años me vine a Santiago, comencé a estudiar en la universidad y a congregar en una asamblea de Dios en Las Condes. Fue mi iglesia desde el año 2018 hasta el 2023. En ella escuché que Dios me amaba, que era su hijo, que debía dejar cosas por el Señor y enfocar mi vida a sus propósitos. Debo reconocer que muchas veces eso me dio miedo y fue un freno en mi vida a realizar su voluntad. Puedo decir que hoy no entendía que valía la pena dejarlo todo por el Señor. Sabía que Jesús murió en la cruz y que perdonó nuestros pecados, pero esa hermosa verdad que es hoy en mi vida, en ese tiempo no era nada. Fue a finales del año 2022 que, posterior a terminar mis estudios y a un evento de jóvenes al que asistí, el Señor me movió a leer su palabra. Empecé a ver poco a poco la soberanía del Señor por medio de la palabra y de mi amigo y hermano Joaquín, que fue el que fue hablándome pacientemente en ello y respondiendo a mis dudas. Posterior a todo eso, durante el verano del 2023, el Señor empezó a inquietarme. Vi cosas erróneas en la que fue mi iglesia por mucho tiempo, pero no solo eso, empecé a ver cosas erróneas en mi propia vida, mi pecado y la profundidad de ello. Me llevó a una vida apagada, con un legalismo arraigado, con miedo y ansiedades asociadas a mi pecado. Y un día en todo ello estaba leyendo el Antiguo Testamento y el castigo que tenían los falsos profetas. Me entró una angustia grande en mi ser, un miedo tremendo porque yo venía de una iglesia donde creían en los dones y había hecho una profecía a una persona. Y en este momento me llevó a humillarme al Señor, a arrepentirme en mi habitación y a confesar mi pecado con esta persona, reconociendo que había dicho algo erróneo. Desde ese día en adelante mi vida ha tenido cambios. El Señor ha ido obrando en mi vida, me trajo a mi amada IBGS y a quien me dijo hoy. Las ansiedades estuvieron presentes, pero han ido cesando. Las predicaciones semana a semana del Evangelio, la gracia del Señor y su amor en medio de nuestra inmundicia ha sostenido hasta el día de hoy y sostenido en medio de todas las pruebas. Porque como menciona la palabra en Juan 6, 68, 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por este versículo el Señor me ha sostenido durante este tiempo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy porque Él es fiel a su pacto. Como dice, y para finalizar, como dice Romanos 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. A continuación, mis hermanos, escucharemos el testimonio de nuestro hermano Luciano Ortiz Arredondo. Es precioso este momento, hermanos. ¿Se escucha? Es bonito. ¿Cómo conocí al Señor? Esa es una pregunta fácil de responder, pero difícil de explicar. Porque más que un momento fue una historia marcada por orgullo, dolor y gracia. Crecí en la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, entre bancas rojas con olor a polvo. Tocaba la flauta en el coro. Fingía devoción, pero por dentro estaba vacío. Sentía que no tenía alma, no había paz, ni alegría verdadera, solo apariencias. En ese entorno vi cosas y problemas graves que nunca se trataron. Y cuando comenzaron a surgir casos sórdidos, mi corazón se endureció aún más. Todo eso me alejaba de Dios. Un día buscando placer en lo que el mundo ofrecía, enemistades que solo apagaban lo poco que quedaba dentro de mí.
Con el tiempo decidí estudiar Derecho. Desde niño me fascinaba la idea de la justicia, la figura del abogado me inspiraba. Al entrar en la carrera descubrí también una pasión por la filosofía. Kant, Platón, Aristóteles. Sus ideas me desafiaban, me hacían reflexionar sobre la moral, el ser humano y su propósito. Pero en lo profundo seguía vacío. Eran pensamientos que giraban en círculos, sin salida, sin esperanza. Fue entonces cuando me encontré con unas palabras de Juan Calvino que iluminaron mi condición, que dice: el hombre nunca llega al verdadero conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios. Y lo comprendí. Mientras más me centraba en las cosas terrenales, más creía ser sabio, justo y fuerte, pero al mirar a Dios descubrí lo contrario. Mi sabiduría era locura, mi justicia, suciedad, mi fuerza, pura debilidad. Y esa verdad comenzó a quebrar mi orgullo. Aunque no lo entendía del todo, algo empezaba a cambiar. La claridad que quería tener respecto a mis pensamientos antropocéntricos se volvió oscuridad. Mis ideas que antes me sostenían comenzaron a deshacerse frente a una verdad más grande. Cristo empezaba a hacerse más presente, tenue, pero real. La lucha interior se volvió intensa, hasta que una noche no pude más. A las 3 de la mañana, solo con el pecho colapsado, los ojos llenos de lágrimas y la garganta rota, dije con todo mi ser: Señor, perdóname. Sé que existes, porque me has seguido toda mi vida. Ya no quiero seguir evitando tu majestad. Dame paz, Señor. Me rindo a tu santidad. Soy tuyo. No me abandones. Fue tan precioso ese momento y sentí una paz profunda, inexplicable. Y un himno resonó en mi corazón que muchos quizás escuchan, que dice: paz, paz, dulcísima paz. Después de años sin congregarme, supe que debía volver, pero no al mismo lugar. Entonces recordé IBGS, una iglesia que cuando era mucho más joven había visitado 2 años atrás con invitación de mi hermano de sangre Ezequiel. En esa ocasión, un hermano llamado Abraham se me acercó y me preguntó: ¿arminianismo o calvinismo? No entendí nada, claro, pero algo se encendió dentro de mí, esa chispa quedó viva y años más tarde el Señor me trajo de vuelta. Hoy camino con Cristo no porque lo haya buscado con todas mis fuerzas, no porque haya entendido todas las doctrinas, no porque haya limpiado mi vida primero. Camino con Cristo porque Él me encontró cuando yo no lo buscaba, porque me sostuvo cuando yo me caía, porque me amó cuando yo no lo amaba, porque su gracia fue más fuerte que mi pecado. Él no solo me miró desde lejos, descendió a mi miseria, me alzó del polvo y me dio un nombre nuevo, y no me soltará, aunque tropiece, aunque dude, aunque llore, aunque olvide, Él no me soltará. Y este testimonio no es de un hombre que encontró a Dios, es la historia de Dios que no se cansó de buscarme. Yo lo reconozco como mi Señor. A continuación, mis hermanos, vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Scarlett Retamal Sanguinetti. ¿Puede ser más chiquito? Ya, amada congregación, muy buenos días. Hoy quiero compartir lo que considero fue el inicio de mi conversión. Sé que para algunos este momento puede ser difícil de identificar, pero en mi caso el Señor me permitió, creo yo, reconocerlo claramente. Durante muchos años estuve alejada de todo lo relacionado con la fe y la iglesia. No sentía ningún interés y simplemente vivía mi vida sin pensar en Dios. Sin embargo, durante la pandemia atravesé una situación difícil que me llevó a buscar consuelo. Y fue allí donde tuve mi primer acercamiento al Señor. Después de tanto tiempo, fue por necesidad, lo reconozco, pero también fue el primer paso. Más adelante, como suele pasar, volví a cerrarme y a seguir mi camino,
pero el Señor, en su fidelidad, no se olvidó de mí. Tiempo después, conocí a una persona que me habló del Evangelio. En ese momento yo no estaba lista para recibirlo. Sin embargo, Dios no desistió. Y esa persona seguía con el mismo amor y convicción, compartiéndome la palabra. Fue entonces cuando algo en mí comenzó a despertar, un deseo de saber más, de conocer más. Y gracias a Iglesia IBGS puedo comenzar a aprender y a empaparme de la palabra. Al principio lo vivía en silencio, incluso a escondidas, ¿ya? De mi familia, sin saber bien por qué. Pero Dios seguía obrando y con el tiempo sentí la necesidad de compartirlo con ellos. Para mi sorpresa, lo recibieron con amor y eso marcó el comienzo de una etapa hermosa. Hoy puedo decir con alegría y gratitud que estoy conociendo al Señor cada día más y lo más hermoso es que lo estoy haciendo junto a mi esposo Luis Reverón. Le doy toda la gloria a Dios por su paciencia, por su amor y su perfecta manera de llamar nuestros corazones. Y termino con el siguiente versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos llegando ya a los últimos dos hermanos. Vamos a llamar en primer lugar a nuestro hermano Andrés Sánchez Guzmán. Buenas tardes, hermanos. Antes que comience con mi testimonio, quiero agradecerle a todos los que nos han dado palabras de aliento desde que llegamos, a mi esposa y a mí. Ahora sí parto. Desde que era muy pequeño, creo 10, 11 años, por problemas familiares, mi mamá se vio motivada a buscar ayuda y como muchas familias hacen, buscan refugio en Dios. En nuestra ignorancia, fuimos a una iglesia pentecostal en su momento. Yo era muy pequeño, no estaba interesado en lo absoluto del tema de Dios. Pero como era un niño que tenía que obedecer, pues asistía. A lo largo de mi adolescencia, y luego no fuimos más, a lo largo de mi adolescencia me vi como motivado a buscar por mis cuentas y asistí a otras iglesias pentecostales. Yo no tenía ni idea de lo que eran las denominaciones ni nada de eso. Y entre tanto de que me vine a Chile, o sea, no sé, pueden ser unos 20 años quizás, asistí a varias iglesias por periodos cortos de tiempo, pero yo me sentía muy conflictuado porque, como bien saben, en Latinoamérica en general, la mayoría de las iglesias que abundan no son de sana doctrina y ocurren cosas en esas iglesias las cuales son muy perturbadoras para alguien que no conoce mucho, ¿verdad? Y para los que conocen más. Y yo me sentía muy conflictuado por eso, porque yo decía, este es el lugar donde se supone que Dios obra y que Dios está, y cuando uno está en ese sitio no me sentía a gusto cómodo porque veía esas cosas y yo decía, esto no puede ser de Dios, pero me culpaba a mí mismo porque decía, toda esta gente son, no sé, son espirituales y yo soy un pecador y por eso no resisto estar aquí en este sitio. Entonces, claro, yo me alejé por eso, pero sin embargo también está muy conflictuado, la verdad, porque sentía que necesitaba buscar de Dios. Entonces sentía eso siempre, tengo que buscar de Dios, tengo que buscar, pero si voy al sitio me siento mal ahí. Así anduve hasta que nació mi hijo Esteban, y ese proceso de la paternidad me impulsó mucho porque ese proceso con el niño me recordaba, digamos, en la palabra cuando Dios obra con sus hijos y los perdona a pesar de sus faltas. Y eso me llegó mucho y me impulsó mucho a buscar de Cristo. Entonces empecé como nuevamente a leer la Biblia y a ver prédicas y empecé a ver predicadores reformados que, me abrieron los ojos en realidad porque ya todo empezaba como a tener sentido. Porque claro, todo empezó a tener sentido, empecé como a ver las cosas distintas. Eso, me llevó, igual en mi ignorancia, la verdad no tenía suficientemente claro el tema denominacional, pero me llevó a buscar la manera de congregarme, de bautizarme, entonces con unos conocidos que eran pastores de una iglesia pentecostal.
me bauticé junto con mi esposa. Luego, eso fue en un viaje que hicimos a Venezuela. Luego de vuelta acá empezamos a buscar iglesia. Yo seguí leyendo la palabra y viendo, digamos, predicaciones de pastores reformados. Y ahí, bueno, y ahí sí realmente empecé a entender muchas cosas, la doctrina de la gracia, tantas cosas. Y yo, wow, he estado equivocado tanto tiempo de mi vida y sentí algo muy distinto en mi ser. O sea, era algo bonito, a la vez conflictuado por lo que me habían enseñado casi toda mi vida. Era como erróneo. Y ahora, bueno, esto es la verdad, esto me hacía sentido, me sentía distinto. Y por la gracia de Dios, bueno, llegamos a esta iglesia y es maravilloso. O sea, llegando ya me sentía como en casa, me sentía distinto. Y las predicaciones fieles a las escrituras, todo cambió mi vida, mi forma de manejarme en las cosas cotidianas, con mi familia. Incluso la lectura de la palabra, leía la palabra y ya entendía más cosas, no era como antes, que era una lectura vacía, no sé. Y me he sentido súper agradable, gracias a Dios, por su gracia soberana, que bueno, a mí que una persona pecadora y merecedor de cualquier tipo de misericordia, y él me atrajo a este lugar a buscarle y a encontrarle y a su pueblo, a reunirme con su pueblo. Gracias. Finalmente llamamos acá adelante a nuestra hermana Darianis Navarro Caldera. Buenas tardes. Mi testimonio es un poco parecido al de mi esposo, aunque debo reconocer que lo estoy escuchando ahora. No lo habíamos puesto de acuerdo ninguno de los dos. Bueno, yo crecí en una iglesia católica. Mis papás siempre han sido católicos, mi abuelita también. Yo me bauticé, hice primera comunión y todo lo que se hace en una iglesia católica. Pero cuando íbamos a la iglesia, que era muy poco, no asistíamos a la iglesia ni todos los domingos, escuchábamos la palabra, pero no era algo que nos llegara al corazón realmente. Y tampoco, yo creo que nunca había leído la Biblia, solamente nos dejamos por lo que decía el padre en ese momento. Y bueno, aunque yo creía en Dios, siempre he creído en Él, siempre le he dado gracias todos los días. Yo sentía que igual como que hacía falta algo en mí. Estoy con mi esposo hace ya 15 años. Bueno, nos casamos en el 2022 en el viaje a Venezuela. Ahí yo decido seguir sus pasos porque él era igual cristiano, pero como él acaba de decir, asistía muy poco a las iglesias pentecostal y así, y él me invitaba a que yo fuera con él, pero yo realmente no sentía en mi corazón que yo quisiera estar ahí. Yo escuchaba, una vez confieso que me quedé dormida mientras estuvimos en esa iglesia, no me llenaba. Hasta que fuimos a Venezuela en el 2022, nos casamos en una iglesia carismática pentecostal. De igual forma, ellos quisieron discipularnos el poco tiempo que estuvimos allá en Venezuela. Y nada, no, o sea, yo sentía que quería cambiar, pero igual no era como que me llegara la palabra mientras nos discipulaban. Luego estuvimos aquí, gracias a Dios, por darle el entendimiento a mi esposo. Él fue viendo prédicas, leyendo y fue conociendo un poco más. Y nos dimos cuenta, bueno, él se dio cuenta que no era la iglesia correcta donde estábamos. Entonces, asistimos, él empezó a buscar dónde congregarnos aquí en Chile. Y fuimos a una iglesia que de igual forma como que yo tenía la esperanza de que hiciera el cambio. No fue así. Ese día hablaron de Shakira, que si las mujeres facturan, y o sea, yo me quedé como que, ¿pero qué es esto? Entonces no fuimos más.
buscando nuevamente a mi esposo en internet, encontramos aquí BGS y desde el día 1, cuando yo los veo, los niños, toda la hermandad que se siente aquí en la iglesia, yo me sentí abrazada, como quien dice, me sentí a gusto, nos sentíamos, oye, esta iglesia o sea, nos sentíamos como diferentes. Yo en lo personal me sentía feliz. Nunca había asistido a una iglesia cristiana donde yo quisiera escuchar realmente la palabra y gracias a los pastores por sus prédicas yo realmente entendía lo que ellos estaban tratando de decirnos, cosas que no entendía yo antes en las otras iglesias. Me interesé bastante, todo ahora siento que mis ojos se abrieron y le doy gracias a la congregación por aceptarnos porque ahora pertenecemos a una iglesia. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, hemos escuchado el testimonio de los 11 hermanos que el día de hoy van a pasar por las aguas del bautismo. A continuación, vamos a pedirle a nuestros pastores que antes de ingresar a las aguas del bautismo realicen la proclamación del credo hacia nuestros hermanos y posteriormente será el sacramento. Bien, hermanos, gracias a Dios por sus testimonios, por lo que el Señor ha hecho en ustedes. Y ahora les invito a que confiesen la fe de la iglesia, no solo IBGS, sino que la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. Amén. Así que si ustedes creen esto, la respuesta a cada una de las preguntas que les voy a hacer es sí creo. Bien. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos? Sí, creo. ¿Crees que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Amén. Amén. Entonces estamos listos para pasar a las aguas y el Señor nos ayude. Pedimos a nuestros pastores que puedan hacer ingreso a las aguas del bautismo. Les pedimos también, amados hermanos, que ustedes puedan permanecer sentados. El bautismo está siendo transmitido también ahí en las pantallas grandes para que puedan también disfrutarlo y a fin de no tapar al hermano que está delante que también desea presenciarlo. Van a haber 2 hermanos que los van a estar ayudando, nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Luis, para que no haya ningún accidente. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rolando que pueda pasar adelante.
A continuación, pasa las aguas del bautismo nuestra hermana Michelle Berti. A continuación llamamos a nuestra hermana Nicole Soto a que pueda pasar adelante a las aguas del bautismo. A continuación pasará nuestro hermano Juan Carlos Aravena a las aguas del bautismo. A continuación pasa nuestro hermano Richard Fuentes a las aguas del bautismo. A continuación pasa a las aguas del bautismo nuestra hermana Javiera Ortega.
A continuación ingresa a las aguas del bautismo nuestro hermano Mario Chamaca. A continuación ingresan a las aguas del bautismo nuestro hermano Luciano Ortiz. A continuación ingresa a las aguas del bautismo nuestra hermana Scarlett Retamal. A continuación ingresará a las aguas del bautismo nuestro hermano Andrés Sánchez. Finalmente pasa a las aguas del bautismo nuestra hermana Darianis Navarro.
Bien, mis hermanos, gloria al Señor por lo que acabamos de presenciar. Pero antes de retirarnos y habiendo cerrado ya el culto público, vamos a tener un momento para dar paso a la lectura del pacto de membresía, en donde nuestros hermanos van a pasar delante acá a leer este pacto, comprometiendo su palabra, su voz, con fines de que, y en la gracia del Señor, su sí sea sí, su no sea no, y así comprometerse a ser parte de esta iglesia delante de Dios y delante de nosotros, sus hermanos. Así es que vamos a ir haciendo a nuestros hermanos pasar de a uno, los vamos a formar por este lugar y vamos a proyectar el pacto para que ellos lo puedan leer, y luego vamos a tomar una fotografía grupal con un pequeño presente que en realidad cierra y les va a recordar este momento en el cual ustedes quisieron, ¿verdad?, ser parte de esta iglesia local. Así es que pido que puedan pasar, hermano Rolando, mi hermana Scarlett, mi hermano Juan Carlos, mi hermana Nicole, mi hermano Luciano, eso, mi hermano Mario, Richard, también Javiera. Mi hermana Michelle, que no la veo, ahí está. Bien, mi hermano Andrés y mi hermana Darianis. Ellos hoy día se bautizaron, ¿se acuerdan, cierto? Sí, bien, pero siendo ellos bautizados, se van a sumar a la membresía de esta iglesia local, junto a hermanos que también, por la gracia del Señor, terminaron sus discipulados y que también van a leer el pacto de membresía junto a ellos. Entonces, la fila o la hilera, no sé aquí cómo se menciona, pero va a ser más larga. Entonces ahora pido que pueda pasar adelante mi hermana Yulisa, mi hermana Angie, perdón, mi hermana Anaís, sí, mi hermana Naimé, mi hermano Darnell, mi hermana Betsabé, mi hermano Christopher, sí, yo me voy a ir moviendo para acá. Un poco de aire, de acomodarnos y continuamos. Mi hermano Pablo, mi hermana Verónica, mi hermano Osvaldo, creo que son 24, 22, a ver, déjenme ver si falta alguien. Creo que no. Vamos a revisar de todas formas porque el número es bastante amplio. Sí. Ya, sí. Nuestros hermanos preocupados de que se vean bien. Si se pueden juntar un poquitito. Y voy a hacer la revisión de inmediato, pero creo que estamos. Sí, la hermana Carolina está tomando la foto. Entonces, Darnell, Yulisa, Rolando, Christopher, Betsabé, Verónica, Anaís, Pablo, Osvaldo, Michelle, Nicole, Juan Carlos, Richard, Javiera, Mario, Luciano, Scarlett, Andrés, Dariani y Naimé. Estamos bien. Bien, hermanos, ellos por gracia del Señor han terminado sus discipulados de un periodo, como decía Pastor Alex, extenso pero necesario con fines de crecer en la palabra. A la vez, no solamente han tenido conocimiento de la Escritura, sino que hemos podido ver su comunión en medio del pueblo del Señor, su relacionamiento en medio de la iglesia, y estamos contentos de poder, de ahora, amados hermanos, ya cerrar su paso a la membresía de la congregación, lo que implica privilegios, pero también responsabilidades, y por eso vamos a leer este pacto de membresía. Entiendo que ya se tomó la fotografía, les pido que puedan voltearse, y en ambas proyecciones está el pacto de membresía, y a la de 3, con voz firme, delante del Señor y de nuestros hermanos, les pido que puedan leerlo. 1, 2, 3. Somos
Bien, damos gracias al Señor por este momento, hermanos. El Señor ha querido que la familia de Gracia Soberana crezca. Esto nos motiva, hermanos, también a todos quienes están por iniciar sus discipulados y que puedan perseverar. No es, amados, una especie de gusto personal de la iglesia querer hacer esos discipulados, para nada, sino que confiamos en la palabra del Señor, creemos que ella delinea nuestro andar claramente y nos manda a ser discípulos para luego ser bautizados y entonces así ser parte de la iglesia local respecto de lo visible. Esto no quiere decir que si usted no ha terminado sus discipulados o incluso todavía no es bautizado, necesariamente no sea creyente. Por el contrario, son procesos, amados, que la Escritura moldea, pasos necesarios con fines de ir, dijo alguna vez un autor, formalizando lo que está en nuestro corazón. Somos parte de la iglesia de Dios invisible, universal, pero eso se formaliza a través de lo visible, es decir, de una iglesia local, en donde nos amamos, nos soportamos, ¿verdad? Nos sometemos, nos exhortamos y todo eso también hacia nosotros, nos exhortan, ¿verdad? Nos aconsejan, nos guían también los pastores que el Señor ha dispuesto. Amados, les invitamos por lo tanto a todos los que están ya inscritos a perseverar en los discipulados, pero como decía hace un rato, no solamente eso, sino a crecer en un relacionamiento desde ya con la iglesia, desde ya a participar en las actividades, en conocernos y en tener comunión. Si pueden poner el cuadrito de frente, ese es un pequeño recuerdo de este momento para cada uno de ustedes. Vamos a tomar una foto general con todos los nuevos miembros de la congregación. Eso, siguiendo las instrucciones de nuestra hermana Carolina, que puedan reunirse un poco más al centro. Pastorales, ¿puede estar igual en la foto? ¿Que se va corriendo solito? ¿Sí? También podemos estar. Ya, yo también. Vamos arriba. Bien, hermanos, vamos a sonreír. Un poquito, un detalle. Así. Ahora sí. Bien, amados hermanos, con esto entonces nos alegramos, damos por finalizado este momento. Sí. Hermanos, mientras nuestros hermanos van a firmar el libro formal de membresía, mientras eso ocurre, quedamos en libertad siguiendo las instrucciones de nuestros hermanos con estos alimentos que no he dicho que se paren. Estos alimentos que han sido dispuestos y vamos a orar por ellos para poder comerlos dando gracias al Señor. Acompáñenme por favor en oración, un minuto.